Cordiales saludos, estimados hermanos y amigos que me escuchen en esta oportunidad. Es un privilegio poder nuevamente compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y vamos a continuar en esta noche con el libro de Malaquías, el capítulo 3, los primeros 5 versículos. Pero antes vamos a siempre pedir la dirección de nuestro Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta hora queremos agradecerle por su infinito amor y misericordia. Queremos agradecerle por este momento que nos permite acercarnos a su palabra y meditar en ella. Pedimos la presencia de su Espíritu Santo en medio nuestro para que la meditación que hagamos sea la que usted quiere y que podamos conocer, podamos saber lo que debemos hacer como cristianos obedientes a su palabra. Nos encomendamos en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer los 5 versículos del capítulo 3 y el último del capítulo 2 de Malaquías. Dice así la palabra del Señor, Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decís vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendrá a vosotros para juicio, y será pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En la época de Malaquías, cuando él escribe esta profecía de parte de Dios, la situación del pueblo de Israel era bastante deteriorada en cuanto a su relación con Dios. Y esto a pesar de que sabemos que en la época de esta profecía ya el pueblo de Israel había retornado del exilio de Babilonia, ya había reconstruido el templo, habían establecido ya el culto a Dios, pero en esta parte de la historia habían degenerado esta adoración a Dios. Y cuando aquí observamos en este capítulo 3, cuando Malaquías está anunciando que va a haber un juicio y muestra que este juicio va a venir de parte de Dios para restituir aquello que se ha malogrado. Y miremos con atención lo que
ya se ha venido observando en los capítulos anteriores, capítulo 1 y capítulo 2, cuando en repetidas oportunidades Dios está hablando a través de Malaquías y está llamando la atención tanto al sacerdocio como al pueblo de Israel de todos los errores, de todos los defectos que ellos están teniendo en cuanto a su comunión con Dios. Solamente para tener un contexto general, voy a mencionar algunos de los hechos más notorios a los que Dios hace referencia de la actitud negativa de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 2, este pueblo de Israel dudaba del amor de Dios. Y ellos se atreven a decirle, ¿en qué nos has amado? Y Dios les dice, en que escogí a ustedes. Hablando de Esaú y Jacob. Entonces Dios les dice, yo les he amado porque escogí a Jacob, de donde viene el pueblo de Israel, de donde formé esa nación que son ustedes. Yo les amé. Pero ellos le preguntan, ¿en qué nos has amado? Luego, en el mismo capítulo 1, vemos las actitudes negativas del sacerdocio. Es decir, cómo habían deteriorado, cómo habían malogrado ese sistema de adoración y de ofrendas y de servicio al Señor. Dice, por ejemplo, en el versículo 7, ofrecían o traían ofrendas de pan inmundo, es decir, lo que no era agradable delante de Dios. En el versículo 8 dice, ofrecían animales ciegos, cojos, enfermos. En el versículo 13 dice, la adoración se había convertido en un fastidio para ellos. Es decir, ya no había un sentido de adoración a Dios por placer, por satisfacción, sino lo hacían por exigencia, por obligación, pero no porque realmente sentían adorar a Dios. El pueblo en el capítulo 2, versículo 14, dice, empezaron a abandonar sus esposas, es decir, romper sus matrimonios para juntarse con otras mujeres más jóvenes y que no eran del pueblo de Israel. Entonces empezaron a romper los matrimonios, lo cual Dios les había llamado la atención y les había dicho que no deberían hacerlo. Y en el último versículo del capítulo 2 que hemos leído en esta tarde, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Miren ustedes, hermanos, el extremo al cual este pueblo había llegado. Esta idea de cansarse, de adorar a Dios, hacer lo que Dios les ordena, y el hecho de cambiar lo bueno por lo malo, simplemente es hacer una nueva moralidad, es decir, una nueva forma de entender las cosas. Y realmente cuando observamos todo esto, realmente decimos, ¿cómo puede ser el pueblo escogido de Dios que llegue a una situación tal, a una situación tan extrema? ¿Cómo es posible? Y seguramente cuestionamos y decimos qué malo el pueblo de Israel. Pero hermanos, yo quisiera que reflexionemos cómo estamos hoy día también nosotros.
Y si somos conscientes, vamos a decir que nuestra sociedad hoy en día está cometiendo muchas de estas negligencias. Algunos no quieren ir a adorar a Dios, no sienten necesidad de acercarse a Dios. Es más, niegan públicamente a Dios, desobedecen flagrantemente lo que Dios ha establecido. Lo malo lo consideran bueno. Por ejemplo, hay movimientos pro divorcios, hay movimientos que están a favor del aborto, hay movimientos que están a favor de las relaciones no correctas como Dios ha establecido. Y todas esas cosas lo están haciendo buenas. Los gobiernos, los países están aceptándolo como buenos porque la sociedad quiere, no importando lo que Dios ha establecido. Y eso es lo que dice aquí en el versículo 17. Miren ustedes, dice que este pueblo está pensando, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Hermanos, Dios no comparte con el pecado, no comulga con el pecado. Y el pueblo aquí está diciendo, sí, a Dios le agrada cuando hacemos estas cosas malas. Y la sociedad de hoy en día dice lo mismo. No, sí, a Dios no le importa, hay que seguir haciendo porque eso es bueno, eso está de acuerdo a lo que nosotros queremos o sentimos. Y frente a esta situación, a esa degeneración a la cual ha llegado el pueblo de Israel, Dios dice a través de Malaquías, voy a venir y voy a hacer juicio y voy a restaurar al pueblo de Israel. Voy a romper con todo esto negativo y voy a establecer nuevamente mi pueblo, el pueblo del pacto, el pueblo que Dios quiere que seamos. Ahora, eso lo vemos en los versículos 1 del capítulo 3, donde se anuncia cómo será esa venida. Y en este versículo 1, si ustedes tomaron nota cuando leímos, encontramos dos momentos importantes. Uno que ya se cumplió, 400 años o 4 siglos después de que Malaquías escribe esta profecía, se cumple la primera parte cuando dice envió mensajero que prepara el camino. Es lo que empieza diciendo el versículo 13. Aquí yo envío mensajero el cual prepara el camino delante de mí y vendrá súbitamente en su templo. Y cuando dice aquí que envió mensajero para preparar el camino, esto es lo que sucede con Juan el Bautista. Cuando anuncia que el Mesías había venido y que el pueblo debería arrepentirse de sus pecados y acercarse a él. Y eso es también lo mismo que profetizó Isaías en el capítulo 40, versículo 3, cuando dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía de Malaquías y de Isaías se cumple con la venida del Señor Jesús. La primera venida en la cual Él viene como siervo, viene para redimir, viene para entregar su vida, viene para morir y rescatar a su pueblo. Y es rechazado. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él era la luz, pero el mundo amó las tinieblas. Entonces, esta primera parte se cumplió, pero tenía que ser así.
Esta profecía se cumple 4 siglos después, como ya mencioné, pero era porque Dios así lo había determinado y tenía que cumplirse de esa manera, porque para eso venía el Señor, para morir, para ser crucificado y de esa manera poder pagar por nuestros pecados, lo cual era necesario para cumplir el plan redentor. Y no solamente necesario, sino era la única forma de que nosotros podamos alcanzar nuevamente la entrada en el reino de los cielos si creemos en ese sacrificio. Pero en la parte B de este mismo versículo dice: Jesucristo vendrá súbitamente a su templo. Y aquí está hablando de la segunda venida, cuando el Señor Jesús vendrá con las siguientes características: como el Señor, el amo, el dueño, el todopoderoso, y vendrá súbitamente cuando menos lo esperemos. Dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Igual dice 1 Pedro 3:10, es decir, anunciando la forma como el Señor Jesús vendrá en su segunda venida. La segunda venida que aún estamos esperando y que sabemos que está cerca y cada vez más cerca. Dice también que Jesucristo es el ángel del pacto. Mateo 26:28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos he derramado para remisión de los pecados. Características que observamos de cómo será esa segunda venida y que el Señor Jesús vendrá con autoridad, ya no para morir, sino para hacer el juicio, para juzgar y para llevar a la iglesia. Y estamos en esa espera, estamos en ese proceso, estamos en ese camino. Pero también nos dice cómo será esa segunda venida. Es decir, ante esta circunstancia, esta situación difícil, Dios es cierto, promete volver a corregir todo lo que está mal, pero ese proceso va a tener un costo. Y eso es lo que nos dicen los versículos 2 al 5, donde vemos el cumplimiento del juicio, lo que estamos esperando. Pero miren ustedes cómo será ese cumplimiento del juicio que el Señor está anunciando en esta oportunidad. Veamos los versículos 2 al 5 y miren cómo empieza con esta pregunta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. Y quiero detenerme en esta parte donde observamos que obviamente habrá una conmoción. Si bien es cierto, estamos esperando la venida del Señor con alegría, con gozo, pero va a trastornar las cosas, porque va a tener que hacer cambios fuertes, cambios drásticos, porque el pecado será erradicado, el pecado será cortado de raíz. Y ahí miren ustedes aquí esta simbología que está utilizando Malaquías. Usa dos términos: fuego y jabón. ¿Y cómo lo va a aplicar? Dice fuego purificador, para separar el metal de la escoria. El fuego
es lo que los joyeros usan para purificar los metales. Y mientras mayor sea sometido el metal al fuego, más puro va a quedar. Pero eso va a costar, porque la escoria va a ser quemada, va a ser destruida. Y eso significa destrucción y dolor. Y cuando habla aquí de que el Señor vendrá como fuego purificador, también está diciendo lo mismo. El Señor va a limpiar al pueblo y va a descontaminar, es decir, va a quitar todo aquello que está mal y que está mezclado con el pueblo y lo va a ir purificando, como con el fuego. Así como el metal es sometido al calor y separado porque la escoria se quema y flota y se va sacando y se va eliminando, así también el pueblo de Dios será purificado. Y el otro ejemplo dice como jabón, lo cual significa limpieza, es decir, quitar las manchas, las impurezas. El lavado creo que es algo que practicamos todos, cada día, con nuestro cuerpo, con nuestra ropa, con nuestros hogares. Hacemos limpieza, sacamos lo que es malo, de la ropa igual sacamos las manchas, todo lo que esté contaminando lo lavamos. Y más ahora, con esta pandemia que tenemos que tener mucho mayor higiene, mayor limpieza para no contaminarnos. Dios dice, voy a hacer esto con mi pueblo porque se ha contaminado. Se ha contaminado a tal extremo que lo malo lo consideran bueno y lo bueno lo consideran malo. Y Dios está anunciando que eso va a terminar. Ahora se puede ver, se están dando todas estas cosas, pero cuando el Señor venga, esto va a terminar. Y miren ustedes, el Señor especifica aquí, va a tener dos momentos especiales. En primer lugar, va a purificar el sacerdocio. En primer lugar, va a tener que limpiar aquellos que están encargados de la purificación, de la dirección del pueblo, de la conducción del pueblo a los caminos del Señor, pero que lo han pervertido. Como hemos visto y mencioné capítulo 1, capítulo 2, cómo estos sacerdotes se habían inclinado por las cosas malas, estaban deshonrando el culto a Dios, estaban haciendo ofrendas incorrectas, estaban rompiendo sus matrimonios. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? ¿Cómo está obrando la iglesia hoy en día? Todas las que se dicen iglesias están proclamando el Evangelio. Hay algunas agrupaciones que tienen el título de iglesia, pero que no proclaman a Dios, sino proclaman a hombres. Los que suben allí hablan de sí mismos, se proclaman a ellos mismos. Incluso creen que tienen el poder de Dios y quieren usurpar el poder de Dios. Y lo ven como negocio. Hay de esto, hermanos. Y eso está juzgando el Señor. Y cuando Él venga, dice, voy a empezar a limpiar todo esto. Hay pastores que están a favor de los matrimonios homosexuales, lo cual Dios lo condena. No estamos siendo homofóbicos, sino que estamos diciendo que eso Dios lo condena. Como seres humanos lo respetamos, pero sus prácticas los condenamos, porque Dios los condena también. Pero hay pastores, hay iglesias que están optando por ello. Lo que dice aquí, lo que es malo, lo consideran bueno.
Lo que es malo lo consideran que agrada a Dios. Pero dice Dios, va a condenar esto, va a limpiar, va a sacar esto de su pueblo. Dice, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Y miren ustedes esta imagen que muestra aquí. Se sentará para afinar y limpiar. Es decir, el Señor mismo estará allí viendo que esto se cumpla. No es que va a mandar a alguien que lo haga. Dice, Él mismo se sentará y Él mismo limpiará y afinará. Quitará toda la impureza de tal manera que el pueblo de Dios sea purificado. Y sigue diciendo, porque limpiará a los huesos, a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Y es interesante observar este detalle. En los capítulos anteriores hemos visto que la ofrenda había sido totalmente deteriorada. No se tenía respeto por el Señor. Y dice aquí, cuando el Señor venga, se sentará y purificará esto, de tal manera que las ofrendas vuelvan a ser como eran al inicio, agradables a los ojos de Dios. Y de esto se va a encargar el Señor mismo. Eso es lo que observamos en los versículos 3 y en los versículos 4, porque en el versículo 4 miren lo que dice: será grato a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años anteriores. Es decir, se quitará todo esto que está mal y se reimplantará una adoración agradable, correcta, perfecta a Dios. Lo que está bien se mantendrá, pero lo que está mal será quitado. Y aquí otra vez la pregunta: ¿cómo está siendo la adoración hoy en día? ¿Cómo estamos actuando como pastores en las iglesias? ¿Estamos realmente dando la adoración que Dios requiere? ¿Estamos realmente haciendo de nuestro trabajo algo agradable para Dios? Tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros y responder a esta pregunta, porque el Señor se va a encargar de esto. En segundo lugar, miren ustedes lo que observamos en el versículo 5. Dice el pueblo de Israel y el pueblo en general. Es decir, este juicio del Señor no solamente vendrá para Israel como nación, sino para todos aquellos que formamos el Israel espiritual. Es decir, aquellos que formamos el pueblo de Dios, que hemos sido llamados, que hemos aceptado el llamado del Señor, que creemos que el Señor es nuestro Salvador. Y en esta segunda venida, a diferencia de la primera, como ya lo mencioné hace un momento, el Señor Jesús estará rodeado de gloria y vendrá con autoridad para hacer el juicio a las naciones. Ahora miren, ¿cómo va a hacer ese trabajo? Lo disgrega en el versículo 5 y está diciendo: ¿cómo vendrá el Señor? ¿Cómo va a hacer ese trabajo? ¿Cómo va a enfrentar todas estas dificultades? Y el versículo 5 está lleno de irregularidades y de cosas que el Señor va a limpiar. Y por eso dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo. ¿Contra quiénes? Contra los hechiceros,
y adúlteros. Dos pecados muy comunes hoy en día: hechiceros y adúlteros. Hechiceros, aquellos que están metidos con el ocultismo, aquellos que están practicando estas artes de la magia negra, los adivinos, los hechiceros, los brujos. Dice Dios: voy a hacer juicio con ellos, voy a pelear contra ellos y voy a destruir a ellos. Dice: seré testigo contra ellos, los hechiceros, aquellos que dan la espalda a Dios y se alían con Satanás, aquellos que hacen pacto con el diablo para hacer todas estas cosas. Dice: Dios los va a eliminar. Aquellos que creen en los horóscopos y que leen los horóscopos y que no salen de casa mientras no leen lo que dice el horóscopo. Hermanos, eso no es agradable delante de Dios. Y eso es lo que Dios va a juzgar. Ahora, los adúlteros, aquellos que están cometiendo errores dentro del matrimonio, aquellos que están engañando, aquellos que están siendo falsos en su relación, aquellas personas que creen que eso es correcto y que creen que eso es bueno. Dice: a ellos también los voy a juzgar. Dice: contra los que juran mentira, es decir, con los mentirosos, aquellos que sabiendo que es mentira, incluso juran usando el nombre de Dios. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, dice la Escritura. Y aquí el Señor dice: juzgaré a ellos. También ellos tendrán que ser separados. Dice: los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano. Quizá tú tienes una empresa, quizá tienes trabajadores y no estás pagando lo que debes. Quizá no estás poniéndoles en planilla para evadir impuestos. Eso es defraudar. Eso es robar al jornalero. Eso es no cumplir con el salario justo al jornalero. Quizá no estás pagando su CTS, te estás quedando con lo que le corresponde. Miren, cosas simples. Y hay muchas empresas hoy en día, simplemente por honorarios, porque no quieren pagar los impuestos, porque son fuertes sumas. Pero el Señor dice: contra ellos también iré, los juzgaré, porque eso no es agradable delante de Dios. Dice: los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda. Y obviamente las viudas, en esta época, una viuda era una mujer desamparada, una mujer que tenía dificultades. Y dice aquí, cuando el pueblo de Israel maltrataba todavía a estas personas que no tenían quien los respalde, era una injusticia. Y si nosotros vemos estos elementos aquí, Dios está hablando de una injusticia social. Es decir, la sociedad no está cumpliendo con lo que debe hacer. Dice más adelante: al que tampoco apoya al extranjero. Es decir, aquellas personas que quizá vienen de otros lugares, tienen necesidades, no tienen posibilidades de vivir cómodamente, y dice: no le apoyas, por el contrario, lo explotas. Dice: a ellos también los juzgaré. Y hay pasajes en la Biblia que dice: recuerda que tú fuiste también extranjero, pero Dios te apoyó, te cuidó. Entonces, aquellos que no hacen justicia al extranjero también serán castigados, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, todas estas personas que están actuando de esa manera,
y que lo hacen sin tener el mínimo temor a Dios. Dice, yo los castigaré porque están incumpliendo la ley de Dios, y ellos serán separados, serán apartados, serán puestos a un lado, dice la Escritura, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque, hermanos, hay un detalle muy importante aquí. Cuando el Señor venga, ya no viene para darte una oportunidad de decir, mira, te doy un tiempo más para que te arrepientas. El Señor viene para juzgar. Es decir, ya se completó el tiempo y ahora viene el juicio. Y si tú no has cumplido, simplemente te quedas. Quiero, hermanos, que reflexionemos. ¿Cómo estamos haciendo ahora? ¿Cómo es nuestra actitud como cristiano, como ser humano? Si aún no has recibido al Señor en tu corazón, quizá estás extraviado. Tienes que venir a los pies del Señor. Va a haber un juicio. No lo sabemos. Pero dice aquí la Escritura que el Señor viene y vendrá cuando menos lo esperemos. Y el Señor está anunciando que esto va a pasar. Miren, Malaquías lo escribe 400 años antes de la venida del Mesías. Y ya se cumplió la primera parte. Pero hay una segunda parte que todavía estamos esperando. Y hermanos, la idea aquí de anunciar esto es porque tenemos que saber lo que va a suceder. Y tenemos que transmitir este mensaje de parte de Dios para que si aún no has escuchado esto, tengas la oportunidad de acercarte al Señor, confesar tu pecado y decir, Señor, yo quiero entrar en tu presencia. Ayúdeme a corregir estos errores. Ayúdeme a ser un cristiano correcto. Que mi adoración sea agradable delante de sus ojos. Que mi vida sea purificada permanentemente. Este proceso de santificación que empiece en mí hasta quedar totalmente limpio para que cuando el Señor venga no haya ningún problema, no haya ninguna dificultad. Estamos en situaciones difíciles, de preocupación, de tristeza, pero hermanos, hay una luz al final. Si queremos gozar de ella, simplemente tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que buscarle y tenemos que esperar con gozo y con ansia esa segunda venida del Señor. Pero hermanos, si esperamos esa venida sin los cambios, miren lo que dice el versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Si tú estás viviendo una vida desordenada, si tú estás incumpliendo tu adoración a Dios, vas a sufrir y no vas a poder engañar a Dios. Hay muchos que dirán, como dice el Nuevo Testamento, hay muchos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros. El Señor dirá, no los conozco, y serán apartados. Es que no es que tienes que hacer lo que a ti te parece, sino lo que Dios ha establecido. Y miren ustedes que el resultado final de lo que observamos aquí es que Dios restaurará, Dios volverá a hacer lo que debería haber sido, corregir aquello que estaba mal, enderezar el camino. Y eso va a suceder cuando el Señor venga. El Señor limpiará, el Señor separará
la paja del trigo. Y solamente se guardará el trigo y la paja será llevada por el viento. ¿Qué crees que va a hacer contigo, hermano y amigo? ¿Estás listo para recibir al Señor de esa manera? ¿Estás pensando en que todavía falta mucho tiempo? No lo sabemos. Es mejor estar preparado ahora que sufrir mañana. Yo te animo, yo te suplico, acércate al Señor de corazón. Reconócele como tu Dios, como tu Señor. Dobla tus rodillas, confiesa tus pecados, endereza tus caminos. Si estás haciendo mal, arrepiéntete y corrige lo que estás haciendo mal. Si eso haces, el Señor estará contento, estará gozoso con lo que tú estás haciendo. Y si Él viene en este momento, podrás decir, ven a mí, porque has cumplido. Has hecho lo que deberías haber hecho. Si no lo hiciste, te quedarás. Es una invitación para un acercamiento a la palabra del Señor, para una comunión con el Señor, para un encuentro personal con tu Señor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor y Dios nuestro, en esta hora nos acercamos a su presencia y le agradecemos, Padre, por esta palabra que acabamos de leer. Una palabra que fue escrita hace muchos años atrás, más de 2000 años, pero que ahora es tan vigente para nosotros. Señor, que al leer esa escritura podamos pensar qué estamos haciendo, qué debemos mejorar, qué es lo que usted quiere que nosotros hagamos. Y ayúdenos, Señor, dándonos fuerza para vencer cualquier tentación y simplemente dirigirnos por el camino correcto, el camino que a usted le agrada. Dirigirnos correctamente para ser buenos adoradores, cumplidores de su palabra, cumplidores de sus enseñanzas como buenos hijos suyos. Señor, ayúdenos, capacítenos y prepárenos para ese momento especial cuando usted venga y podamos ser llevados juntamente con toda su iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.